Así quedaría cuota alimentaria por hijo 2026 si el gobierno decreta el salario mínimo. La discusión por el aumento del salario mínimo para 2026 no solo mantiene en vilo a trabajadores y empresarios, sino que también despierta inquietudes en miles de familias colombianas que dependen de este indicador para cumplir con obligaciones legales y económicas. Uno de los temas que más genera expectativa es el impacto directo que tendría el nuevo salario mínimo sobre la cuota alimentaria por hijo, un compromiso obligatorio que se ajusta, en muchos casos, con base en el salario mínimo legal mensual vigente, SMMLV. Lea también Salario Mínimo 2026. Empresario insisten en aumento del 7,21% y hacen observaciones al gobierno. Así avanzan las negociaciones del salario mínimo de 2026. Las posiciones alrededor del aumento salarial siguen siendo distantes. Por un lado, el sector empresarial propone un ajuste del 7,21%, mientras que las centrales obreras insisten en un incremento cercano al 16%, dejando en evidencia una brecha considerable entre ambas partes. Ante este panorama, el gobierno nacional ya descartó un aumento de un solo dígito, como lo solicitan los empresarios, decisión que ha generado críticas desde distintos sectores económicos del país. Inicialmente, desde el Ejecutivo se habló de un incremento cercano al 11%, pero esta cifra podría quedarse corta. Así lo dio a entender el ministro del Interior, Armando Benedetti, en una entrevista con la FM, donde aseguró que el ajuste final podría ser superior. El posible aumento del salario mínimo en 2026 no solo impactará el ingreso de los trabajadores. Crédito, Camila Díaz. El funcionario explicó que cuando mencionó un salario cercano a 1.800.000 pesos, se refería a un aumento aproximado del 11%, incluyendo el auxilio de transporte. No obstante, aclaró que esa proyección podría aumentar dependiendo del desarrollo de las negociaciones. Es posible que se lleve una sorpresa, porque puede ser un poco más alto de esa predicción, afirmó Benedetti. Es importante recordar que el ajuste del salario mínimo no solo define el ingreso mensual de millones de trabajadores, también sirve como base para el cálculo de múltiples pagos y tarifas en el país, como exámenes médicos, multas de tránsito, aportes a seguridad social, trámites legales, cuotas alimentarias. Este último punto resulta clave para padres y madres que deben cumplir con esta obligación tras una separación o divorcio. ¿Qué es la cuota alimentaria según el ICBF? De acuerdo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, la cuota de alimentos comprende todo lo necesario para garantizar el bienestar integral de un hijo, incluyendo vivienda, alimentación, vestuario, atención médica, educación, recreación. Esta obligación se establece cuando los padres ya no conviven y uno de ellos asume la custodia del menor, mientras el otro debe aportar económicamente de forma periódica. Lea también Salario Mínimo 2026. Esta es la fecha en la que Gustavo Petro lo decretaría si no hay acuerdo. ¿Quién fija la cuota alimentaria en Colombia? El ICBF, a través de una conciliación extrajudicial, es la entidad encargada de definir quién tendrá la custodia del menor, el valor de la cuota alimentaria, la periodicidad del pago, el régimen de visitas. Cada caso se analiza de manera individual, pero existen reglas generales que orientan el cálculo. Según el ICBF, al momento de fijar la cuota, se tienen en cuenta varios criterios. El monto no puede superar el 50% del salario del progenitor obligado, la capacidad económica de quien paga, las necesidades reales del menor. Si no hay ingresos formales, el cálculo se hace con base en el salario mínimo. Por esta razón, en muchos casos se toma como referencia el 50% del SMMLV. Lea también Salario Mínimo 2026. Esto subiría el pago de la prima si aumento es de 11%. Cada caso se analiza de manera individual, pero existen reglas generales que orientan el cálculo. Crédito, Colprensa. Cuota alimentaria en 2026, si el aumento es del 11%. Si el salario mínimo sube un 11%, el incremento sería de aproximadamente 156.585,
dejando el sueldo base en 1.580.085 sin auxilio de transporte, cerca de 1.800.085 con auxilio. Bajo este escenario, la cuota alimentaria, tomando como referencia el 50%, quedaría en 790.042 mensuales. Esto representaría un aumento cercano a 70.000 frente a la cuota de 2025. Cuota alimentaria en 2026 si el salario mínimo sube un 12%. Si el gobierno decreta un incremento del 12%, el aumento sería de aproximadamente 171.000, lo que llevaría el salario mínimo a 1.596.000. Con esta cifra, la cuota alimentaria de referencia 50% sería de 798.000 mensuales, es decir, cerca de 86.000 más, frente al valor estimado para 2025.